A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando el mundo piensa en los grandes artistas de todos los tiempos, un puñado de nombres acude a la memoria. Y es casi seguro que entre ellos siempre figure un genio de la pintura y la escultura. Su nombre, Miguel Ángel Buonarroti, que también en poesía nos dejó importantes obras, aunque, por supuesto, perdura más fácil para la posteridad una escultura en mármol que el pensamiento en el papel. Miguel Ángel es el autor de una obra que conmueve por lo monumental y apasionada. La Capilla Sixtina, por ejemplo, le significó al artista vivir prácticamente 4 años trepado en los andamios, comiendo y durmiendo en las alturas para concretar lo que hoy es la más grande e inigualable obra de la pintura universal. Pero acosado por un sentimiento perfeccionista, como correspondía a su espíritu superior, a las críticas que algunos dejaron escuchar, Miguel Ángel respondía de la siguiente manera: «No me critiquéis, soy apenas un escultor, no soy pintor». Por suerte para Miguel Ángel, para la humanidad y para el arte, aquella era una época en la que los gobernantes pensaban en la cultura y el artista fue protegido por la familia Medici, que lo impulsó a realizar las obras que hoy siguen causando asombro y admiración. Miguel Ángel Buonarroti estaba naciendo un día como hoy, 6 de marzo de 1475. Y vino para quedarse para siempre, con su huella de gran artista, con su personalidad vertical, con el regalo de cada pincelada y cada golpe de cincel. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador suscribe en Canadá compromisos de inversión minera por $4.800 millones. Miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana son llamados a juicio por el presunto sabotaje del radar de Montecristi. Caso contra el alcalde Pavel Muñoz por presunto proselitismo sin fecha para su resolución. En política internacional, México ante las urnas. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, prisión perpetua, Thalía Flores, Quito, ofertado a las mafias de terror. Noticias del día. Ecuador suscribe en Canadá compromisos de inversión minera por $4.800 millones. El gobierno ecuatoriano suscribió 6 compromisos de inversión minera por $4.800 millones durante una visita del presidente Daniel Noboa a Canadá este lunes 4 de marzo del 2024. Andrea Robo, ministra de Energía y Minas, refirió que el Ecuador Day fue una oportunidad para mostrar a las empresas mineras del mundo las políticas públicas mineras de Ecuador basadas en 5 pilares fundamentales: el tratamiento social que se dará a las comunidades, la sostenibilidad, la innovación a futuro, el manejo responsable de los recursos y el combate a la minería ilegal. El acercamiento que deben hacer las empresas desde un inicio antes de la fase de exploración con las comunidades es lo que permitirá desarrollar la industria de manera articulada, según Arrobo. Por su parte, Daniel Noboa expuso que Ecuador siempre estará abierto a la inversión canadiense. También manifestó su interés de trabajar en un acuerdo de libre comercio con Canadá y considera a ese país como aliado estratégico para el sector de turismo. Hamed Hussein, ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, expresó que su país proveerá a Ecuador de un préstamo soberano por 10 años de $120 millones para ayudar en la transición hacia una energía limpia. Este préstamo incluirá una cláusula de deuda resiliente al clima que debe ser activada por Ecuador en casos de desastres climáticos o naturales para hacer frente a una crisis inmediata. Miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana son llamados a juicio por el presunto sabotaje del radar de Montecristi. Un juez de garantías penales dictó auto de llamamiento a juicio contra 10 de los 14 procesados por su presunta participación en el delito de sabotaje por la destrucción del radar ubicado en el Cerro Montecristi en noviembre de 2021. Esto lo hizo luego de analizar los elementos de convicción presentados en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, así lo informó la Fiscalía.
Los involucrados son miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y estaban a cargo del patrullaje y la custodia de este equipo de vigilancia. El juez ratificó las medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida del país para los 10 procesados. Además, tienen prohibido enajenar bienes muebles e inmuebles para asegurar una posible reparación integral. El fiscal del caso presentó en la audiencia como principales elementos de convicción las conclusiones de 4 informes en los que expertos de Estados Unidos, Ecuador y de la empresa proveedora del radar analizaron los materiales que se habrían utilizado para hacerlo explotar. El primero es el resultado de la asistencia penal internacional solicitada a Estados Unidos, en el que, como resultado de un análisis por parte de un equipo especializado, se determinó la presencia de residuos de explosivos plásticos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que requieren de un manejo especializado. Además, son de gran capacidad destructiva y dejan poco rastro después de estallar. Este informe concuerda con el informe de la Junta de Investigación de Accidentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en cuyas conclusiones señalan que la destrucción del sistema de vigilancia no pudo ser resultado de una falla mecánica o electrónica. Este criterio coincide con el del informe de la Comisión Delegada del Ministerio de Defensa y con el resultado obtenido de la investigación por parte de la empresa proveedora del radar. Caso contra el alcalde Pavel Muñoz por presunto proselitismo sin fecha para su resolución. La audiencia contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por un presunto proselitismo político inició a las 10:30 de este 4 de marzo del 2024, pero se suspendió a las 15 horas sin establecer una fecha para el pronunciamiento del juez Joaquín Viteri del Tribunal Contencioso Electoral. Se espera que el proceso tarde un tiempo, ya que se debe realizar la transcripción de la audiencia para definir la nueva convocatoria y para determinar la continuación del juicio, la evaluación de pruebas o la definición de una sentencia. En casos anteriores, como el del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, este tipo de procesos ha tomado más de 6 meses. Muñoz no se presentó en la audiencia, pero recibió apoyo de algunos concejales y asambleístas de su partido político, Revolución Ciudadana, incluyendo a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, y la vicealcaldesa y concejala María Fernanda Racines. Los denunciantes, encabezados por el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, y la abogada Mónica Jaramillo, expresaron su molestia ante la ausencia de Muñoz. Aseguraron que el alcalde debería explicar el supuesto proselitismo en 6 videos. El destino Muñoz ahora depende del juez Viteri, quien deberá tomar una decisión sobre las acusaciones presentadas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Gustavo Isch, consultor político, para hablar acerca de los 100 días de trabajo del gobierno nacional. Veamos cuál es su evaluación. Sí, me parece que Daniel Noboa llega al gobierno en el peor momento en el que vivía el país, pero el mejor momento para un político. El contexto en el que el presidente desarrolla sus acciones está básicamente anclado a 2 hechos fundamentales que habían transformado la esfera pública y la conducta incluso de los ciudadanos afectados profundamente por la inseguridad primero y luego por la crisis económica. Un político con una visión medianamente inteligente, no digamos un político que realmente tuviera una percepción más adecuada, entendiendo cuál era la situación de la ciudadanía, la situación del país, evidentemente en medio de un contexto de transición tenía que tomar medidas adecuadas que en lo que considera Daniel Noboa están dándole los resultados en materia de la aceptación ciudadana a ciertas decisiones que ha tomado en relación a esos 2 temas, Milton. Pero el tema es que tiene muchos claroscuros que están empezando a definirse, que están empezando a ponerse en la escena pública y que están además anclados a otra coyuntura, el proceso del referéndum y la consulta y las elecciones del 25. Ahora, ¿cuáles son los claros? Ya los conocemos más o menos, pero también hablemos primero de los oscuros que tiene el gobierno, de esta parte difícil, no controlada, no bien ejecutada quizás.
Bueno, en términos económicos y en general en relación al manejo de la política, hay un manejo comunicacional que no informa adecuadamente, que no informa oportunamente, que a ratos pareciera que en el gobierno se ejecuta no una estrategia sostenida, conjunta, coherente por parte de toda la administración, sino que cada uno de los espacios de la administración pública y del Ejecutivo operan por su propia cuenta. Hay vocerías que intervienen en asuntos que no les competen y que luego deben ser corregidos incluso por el propio presidente. Ahí está y salta clarísimo la figura del actual canciller, sus declaraciones sobre Venezuela, sus declaraciones alrededor del tema de la chatarra, y ahora la primicia que nos entrega respecto a las negociaciones de hidroeléctrica que están siendo manejadas, discutidas sobre la mesa, aparentemente con empresas chinas, porque se habla del proyecto, perdón, de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair como una de las dos que están siendo negociadas. Nos enteramos también de que se acaban, no, más que de suscribir convenios ya en firme, acuerdos por 4.800 millones de dólares en Canadá relacionados con la explotación minera, cuando sabemos que en esos ámbitos, en los ámbitos en los que se produce esta actividad, hay una serie de objeciones, una serie de aspectos que entidades, movimientos sociales, activistas y científicos reclaman claridad, tal como ocurrió con la firma del Tratado de Libre Comercio con China, que no se informó adecuadamente y luego tomaron una decisión que es trascendental para la vida del país. 76 asambleístas, cuando el propio recinto legislativo decidió no recibir a quienes planteaban una serie de objeciones respecto a la firma de ese acuerdo. Pero hay cosas que son mucho más graves que el manejo comunicacional de los temas, Milton. Por ejemplo, el tema de la generación de empleo. El presidente habló de la creación en estos 100 días de gobierno de 50.000 empleos adicionales. Y el INEC termina contradiciendo esa cifra porque son más los despidos que se han producido en este lapso que los empleos que se han generado, al punto que en el mismo periodo, comparado con el año 2023, se pierden más de aproximadamente 5.000 empleos, es decir, un 1% en relación al mismo periodo del año anterior. Lo mismo pasa y de manera mucho más grave, muchísimo más grave, con el tema de la migración. Un secreto a voces de las cifras que se obtienen por las estadísticas que maneja el INEC y que no pueden ser consolidadas porque hay una migración que no se realiza de manera regular, sino a través de coyoteros o a través de rutas que son sumamente peligrosas y en las que han perdido la vida muchos compatriotas. Se estima que la migración que se ha producido en los últimos 2 años aproximadamente, a causa de la inseguridad y a causa de la falta de empleo, es similar o mayor probablemente a la que se produjo en los años 90 con la crisis bancaria y la dolarización. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la independencia judicial en el Ecuador. A continuación la nota. Lo sacará a la luz porque creo que para la mayoría de litigantes era un secreto a voces o ha sido un secreto a voces la corrupción en el sistema de justicia. Entonces lo que estamos viendo ahorita es algo que simplemente trae a confirmar algunas sospechas en general de la situación de corrupción y amarres, perdón esta palabra, pero es lo que ha venido pasando en el sistema de justicia, y más allá de lo importante que resulta procesar a quienes, o al menos investigar, ¿no? Y a quienes estuvieran vinculados dentro de una trama de corrupción judicial. También es importante entender esto en clave de derechos humanos y en clave de cómo hay atrás de estas causas que son manipuladas ciudadanos que están siendo afectados. Y lo interesante, un ejercicio interesante adicional sería identificar las causas en las que se manifestó esta corrupción judicial, ver las partes en esa causa que fueron perjudicadas en la decisión y esas partes también deberían en algún momento pensar en reparaciones como víctimas de la corrupción, especialmente en el sistema de justicia, que es algo que ya se viene discutiendo desde la sociedad civil
y que ya en algunos países como México empieza a darse ya dentro de casos concretos de personas o instituciones víctimas de la corrupción judicial o corrupción en general, que creo que será el siguiente paso para el combate de la corrupción dentro del sistema de justicia. Hace poco coincide que el ODJ, el Observatorio de Derechos de Justicia, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hizo una exposición extensa de lo que pasa con la justicia en el Ecuador. Empezando por esta crisis de independencia que tiene la justicia. Y cuando se habla de que no hay independencia, pues todo lo contrario, la dependencia que tiene lamentablemente gran parte de la función judicial de la corrupción, de las mafias, del crimen organizado, del narcotráfico, entonces ya hablamos de que la justicia está en una crisis muy grave. ¿Es la crisis más grave de la historia del Ecuador? Yo no me atrevería a decir que es la más grave, porque como siempre sostengo, Milton, el tema de la falta de independencia judicial es un problema estructural que ha acompañado, digamos, el desarrollo democrático en el Ecuador. Lo que va cambiando son las formas. Ahora, lo que sí es nuevo y sí es preocupante es que esta independencia judicial hoy se ve amenazada no por otros poderes estatales como ocurrido en el pasado, pero ahora por la delincuencia organizada. Y este no es un fenómeno que azota exclusivamente al Ecuador, porque como se vio en la audiencia pública del pasado 28 de febrero ante la Comisión Interamericana, éramos delegaciones de varios países, de organizaciones de sociedad civil, que veníamos desde México, desde El Salvador, desde Perú, Ecuador, en fin, y habían denominadores comunes en los focos de atención que se le traía a la Comisión Interamericana, y uno de estos era efectivamente la incursión de los grupos de delincuencia organizada dentro del sistema judicial de los países. Dos, cómo los operadores de justicia muchas veces son amenazados, amedrentados por parte de estas bandas de delincuencia organizada, y cómo la delincuencia organizada opera conjuntamente con funcionarios públicos corruptos para incidir en el sistema de justicia. Esto, que fueron las denuncias puntuales que ODJ le trasladó tanto a la Comisión Interamericana como en reunión particular a la relatora especial para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterwhite, era una historia que de alguna manera se repite en el caso del Perú, se repite en el caso de México. Entonces estamos hablando ya de fenómenos regionales que creo yo también un poco van de la mano con el carácter regional que tiene el crimen transnacional. O sea, al final de cuentas, no es de sorprenderse que los problemas en México, por ejemplo, sean similares a los de Ecuador, cuando las bandas criminales que operan en México también están operando en nuestro país. Entonces, evidentemente vamos a ver similitudes. Entonces, creo que el reto que tiene ahora los órganos internacionales o regionales de protección de derechos humanos es incorporar una estrategia de acompañamiento a los estados para combatir el crimen organizado que se ha insertado en las estructuras judiciales. Y nuestro reclamo a la CIDH, nuestra petición, mejor dicho, era ese, ¿no? El Estado tiene que apoyar a los estados para que puedan tomar medidas efectivas para el combate de la delincuencia y el crimen organizado insertado en la función justicia, pero sobre todo y especialmente con planes y programas concretos para proteger a los jueces que no están inmersos de esa corrupción, de las amenazas derivadas de otros colegas que sí están, de políticos corruptos y de ya las bandas específicamente. En Impacto Informativo, Martín Payares, editorialista de Diario El Expreso, habló acerca del operativo Purga. Escuchemos su opinión. A ver, varias cosas. Una es que a la luz de la historia reciente, parecería ser que Pablo Muentes es al socialcristianismo lo que Ronnie Aliaga es para el correísmo. Es esta figura de un operador político con vínculos en la Asamblea Nacional, con protagonismo bastante acentuado, que tiene conexiones con mafias, en el caso de Aliaga con mafias del narcotráfico y en el caso de Muentes con mafias vinculadas a la administración de justicia, sobre todo en Guayas, y a ciertos temas de tráfico de tierras, etcétera. Todo esto según la
la fiscalía. Ahora, también es cierto, y hay que decirlo, que este es un caso, y vuelvo a la referencia de Metástasis, ¿no? Así como fue Metástasis para el correísmo, Purga también es un escándalo con que representa un golpe duro para el socialcristianismo de Jaime Nebot. Es muy difícil que el partido de Jaime Nebot se pueda desligar de esta figura, una figura que quienes hacemos periodismo ya más o menos, no es que ya más o menos, sabíamos muchísimas cosas de él. Sin embargo, siempre estuvo bajo el paraguas, ¿no es cierto?, de Jaime Nebot y de los altos cuadros del Partido Social Cristiano que lo protegían. Jaime Nebot, que es el líder histórico del Partido Social Cristiano, jamás hizo eco de las denuncias que habían contra Muentes, denuncias que eran bastante públicas, bastante bien sustentadas. Incluso luego Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, lo acoge como su asesor, y tú recordarás, Edgar, esa imagen donde se ve a Kronfle visitando al presidente de la República en Carondelet acompañado de Muentes. Entonces, sí, pues esa foto es la que circula ahora nuevamente en las redes sociales, y se ve ahí el momento en que Daniel Noboa saluda, ¿no es cierto?, en el pretil del Palacio a la multitud, y a un lado está Kronfle y al otro lado está Pablo Muentes, discretamente situado. Exacto, en una visita a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, no es que era una figura secundaria en el Partido Social Cristiano, era una figura de mucho peso, y curiosamente era una figura que siempre generó molestias entre algunos cuadros del Partido Social Cristiano, pero que nunca se atrevieron a hacer públicas estas molestias. Cuando Muentes llega a la Asamblea, lo hace porque era el suplente de Soledad Diab, y cuando llega ya había gente en la bancada del Partido Social Cristiano que nos comentaban a los periodistas, incluso nos llamaban a pedir, entre comillas, auxilio, y decirnos que publiquemos los antecedentes de este señor. Nunca en el Partido Social Cristiano nadie se atrevió a mencionar estas incomodidades que tenían, obviamente por temor al dirigente histórico del Partido Social Cristiano, pero Muentes siempre fue una figura que llamaba la atención, al que le aparecían escándalos por aquí y allá, y aparentemente los únicos que no se enteraban eran los del Partido Social Cristiano. Entonces, ahora que sale este caso, veamos de qué le acusa exactamente la Fiscalía. Va a ser bastante complicado para ese partido desvincularse, sacudirse de esta figura, ¿no?, que definitivamente le plantea un golpe de imagen muy fuerte a ese partido, incluso al bloque, al pacto, diría yo, al pacto llamado de gobernabilidad que hay entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y el gobierno de Daniel Noboa. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carden. México ante las urnas. Se ha dado ya luz verde para el arranque de la campaña electoral mexicana, que para el próximo mes de junio elegirá de una nutrida base de candidatos para escoger 500 diputados federales, 128 senadores, 8 gobernadores, 16 alcaldías, además de numerosas juntas municipales, ayuntamientos y congresos locales, y claro, de presidente de la República. Como se puede apreciar, están en juego muchísimos cargos y, sobre todo, el curso que seguirá el país durante el sexenio siguiente.
Por primera vez en su historia, según buena parte de las encuestas, aparentemente el país va a escoger entre dos mujeres a la próxima presidenta de México, un país símbolo históricamente del machismo. Aparece como favorita en las encuestas la candidata del oficialismo y más específicamente la candidata del presidente López Obrador, la señora Sheinbaum. Extraña selección para un presidente que ha expresado repetida y agresivamente en los medios su rechazo a los conquistadores europeos y que ha reclamado disculpas a España por la misma. Se lo habría visto más coherente si daba su respaldo a la candidata opositora de un musical nombre originario, Xóchitl, que es el de la señora Gálvez, candidata de unidad de los partidos de oposición. Ahora, en realidad, cualquiera de los dos más opcionados candidatos de Morena, el partido del presidente López, poco tienen de esa piel, con unos apellidos que dan fe de tal acerto. El germánico Sheinbaum por un lado y el muy francés Ebrard por otro. Puesto en la disyuntiva, se decantó por la señora Claudia Sheinbaum, que al menos en su segundo apellido, Pardo, recoge algo más cercano a Morena y a esa visión mexicana del presidente. Es de esperar que algo se pueda hacer y de suma urgencia antes de que se le acaben los candidatos al país ante la ola de asesinatos que se han desatado en México durante los 2 meses que lleva el año. 33 aspirantes a varios cargos de elección han sido asesinados en varios estados mexicanos que registran no solo las muertes, sino también secuestros, intimidación y desaparición de candidatos. Como que los abrazos que López Obrador promocionaba como política de seguridad en México no han tenido mayor acogida, pues el único que los da aparentemente es él, como con la mamacita del Chapo Guzmán, a la que saludara tan amablemente en público. Los 30,000 muertos por violencia que se contabilizan por año en México le ponen al presidente López solo con tiempo para dar abrazos a los deudos de los muertos que le suman ya 180,000 durante el sexenio de aplicación de su novedosa política para la contención del crimen. 2 estadios aztecas completos, con 90,000 personas cada uno, asesinadas. Ese es el resultado de sus abrazos y no balazos, con los que ha pretendido ser la Madre Teresa para frenar a los avesados criminales de los numerosos cárteles de las drogas, cuyo control impune de buena parte del norte del país es un escándalo nacional e internacional, puesto que las actividades criminales de estos no solamente afectan a México, lo que de por sí sería suficientemente grave, sino a varios otros países, empezando por su vecino del norte, destinatario de buena parte de la droga, sea que pasa por México o con las nuevas líneas de drogas sintéticas, cuyos componentes llegan desde China, para que se las procese en los laboratorios criminales de los cárteles y se las introduzca a Estados Unidos. Las labores de los más importantes cárteles mexicanos han impactado de mala manera a países como Ecuador, que han visto incrementar exponencialmente tanto la violencia criminal importada y difundida en el país, como la penetración de esta en las instituciones estatales encargadas de justicia y control de la seguridad pública. Indudablemente, existe una deuda importante del Estado mexicano, cuya cariñosa política hacia los cárteles y el crimen organizado a lo que ha dado lugar es a su expansión por la región y más allá, pues sus alianzas con las mafias europeas los han convertido en los principales asociados con el creciente tráfico de cocaína hacia los puertos europeos. Además de los políticos aspirantes a cargos de elección popular, que, como hemos visto, constituyen blancos de temporada,
Quienes han sufrido permanentemente, más gravemente los ataques, sea de grupos criminales por investigaciones en torno a sus actividades, sea desde políticos, la línea divisoria es cada vez más tenue, que se sienten perjudicados por sus hallazgos, son los periodistas mexicanos que durante el sexenio del presidente López, a falta de que se termine su periodo en septiembre próximo, registra más de 40 periodistas asesinados en el país. México se ubica así en las grandes ligas, tal vez no a los niveles de Gaza o de Ucrania, pues al fin y al cabo en estos sitios se está en guerra abierta, de periodistas que mueren en cumplimiento de sus labores. En el caso mexicano, el mensaje que se envía desde el poder, desde la presidencia del país, permanentemente confrontando a la prensa, aprovechándose de los considerables recursos de que el Ejecutivo dispone para intimidar y, de ser necesario, acallar voces incómodas, no ha contribuido en forma alguna a detener los ataques a la prensa y a los periodistas. De los más de 40 asesinados, prácticamente ningún caso ha sido resuelto, un indicio manifiesto o de una monumental incompetencia policial o de una indiferencia evidentemente ordenada desde las más altas instancias. Lo ocurrido recientemente con el periodista Carlos Loret de Mola resulta muy decidor acerca de la manera en que López Obrador concibe el ejercicio de su poder. El periodista presenta en un programa una investigación en la que se observa y escucha al hermano del presidente de la República, Pío Lorenzo, recibir un sobre y una funda con dinero por un total de 1.4 millones de pesos, diciéndole al donante que su hermano el presidente está al tanto de su generosidad, pues todo es para impulsar su carrera. El Pío hermano demanda ante los tribunales al periodista por 200 millones de pesos en una reedición de un caso similar suscitado en Ecuador hace ya más de una década, cuando desde el poder se demandó a un periodista y a un medio por 40 millones de dólares, recibiendo, como era habitual y obligatorio además, sentencia favorable de las obsecuentes Cortes Nacionales. Apelada la sentencia ante la Corte Interamericana, fue desestimada, como era evidente. Dentro de la tónica del autoritarismo, marca de fábrica de los socialistas del siglo XXI y sus afines, López Obrador actúa como sus compadres, pero choca contra una institucionalidad jurídica que no ha alcanzado a desmantelar. Ante la impotencia ante la ley, recurre a la difusión de información privada del periodista, como su dirección, número de teléfono y demás datos sensibles, que hacen de él un blanco más fácil para cualquier interesado en darle una manito al presidente. Entre asesinatos de candidatos y periodistas con denuncias de dineros sucios financiando las campañas de Morena, las campañas por las diversas dignidades prometen dar mucho de qué hablar. Muchas gracias. Editorial. Prisión perpetua, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. La Constitución prohíbe expresamente establecer las siguientes penas: la de muerte, las inhumanas, crueles o degradantes, y la prisión por deudas. En su tenor literal, no prohibiría la privación de libertad perpetua más allá del respeto al principio de proporcionalidad que obliga al legislador a equilibrar la causa por la que se impone una clase de sanción. Ahora bien, se deben precisar dos cosas: la finalidad constitucional de la pena privativa de libertad y de lo que se puede entender como presidio perpetuo. Sobre lo primero, la Constitución ordena que la pena privativa de libertad tiene por fin rehabilitar y reinsertar al sentenciado a la sociedad, o como indica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la reforma y la readaptación social de los condenados. Por ello, si se entiende que la reclusión perpetua es de por vida, esa circunstancia tornaría en inconstitucional y anticonvencional
a una medida de ese carácter. En diversas legislaciones el llamado presidio perpetuo no es lo que la expresión literal indicaría, sino que una condena por un mínimo de años y la posibilidad de otorgar desde medidas menos rigurosas, pasando por la libertad condicional hasta la conclusión de la pena, una vez que el reo ha sido evaluado en torno a su rehabilitación, con lo que se cumplirían los parámetros constitucionales y convencionales. Una prisión perpetua sería posible. El COIP determina que las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta 40 años, aunque se debe considerar que la imposición de una pena absoluta de este carácter a una persona mayor de 35 años de edad se podría tornar en un real presidio de por vida, aunque una sanción de ese rigor solo se produce en caso de acumulación de penas, pues la sanción máxima es de 30 años para infracciones tan graves como el genocidio, exterminio y otros delitos contra la humanidad, mientras que el asesinato, la violación y el secuestro extorsivo se sancionan con penas de hasta 26 años. La Corte Constitucional ha rechazado las iniciativas de consulta popular tendentes a establecer la cadena perpetua, indicando que aquello supondría la afectación del artículo 201 del texto constitucional, pues la pena propuesta en el planteamiento conlleva sanción privativa de libertad permanente que no se ajusta a la finalidad constitucional del sistema de rehabilitación social. Dictamen número 619 CP/19. Aunque sin considerar las variantes antes señaladas. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Quito ofertado a las mafias de terror. Talía Flores, primicias. Todo lo que gira en torno al magnicidio de Fernando Villavicencio produce estupefacción y dolor. Cada nuevo detalle que se conoce es como un desgarro de la piel del país. Ocurre desde cuando el execrable crimen cambió el curso de la historia política de Ecuador y las amenazas a la democracia que tantas veces él había advertido se confirmaran. Ha resultado providencial que la Fiscalía tuviese un testigo protegido porque, muerto el sicario que acabó con la vida del candidato tras haber sido herido mientras huía de la escena del crimen y asesinados en la cárcel 7 involucrados, quienes planearon el complot habrían pensado que no quedaba nadie más que pudiese delatarlos. No fue así. Los fragmentos del testimonio del testigo protegido del horrendo asesinato que leyera la fiscal que lleva el caso, Ana Hidalgo, en la audiencia preparatoria del juicio contra los autores y cómplices del asesinato, sobrecogen y plantean serias interrogantes que deben ser respondidas. ¿Quién en Ecuador ostenta tal poder como para ofrecer el manejo de las cárceles, rebajas de penas, dinero y el control de medio Quito como pago por el asesinato de un candidato presidencial? El desafío de la justicia es enorme porque tiene que lograr identificar y castigar a los autores intelectuales y a los financistas del magnicidio, de quien se había convertido en enemigo público de atracadores, delincuentes y narcotraficantes. Como periodista, Fernando Villavicencio destapó los más terribles casos de corrupción porque tenía la virtud de juntar las piezas y con innata clarividencia intuir el asalto a los dineros del Estado y acertar. Pronto descubrió que el país había sido contaminado por el narco y sacó a la luz nombres y hechos insospechados, fotos y videos incluidos, y se volvió un objetivo para no pocos. Todo se agravó cuando, como candidato presidencial, prometió militarizar los puertos, crear una policía antimafia e instalar una cárcel impenetrable en unas instalaciones de la Amazonía a la que solo se podría acceder en avioneta. Y hasta cambiar las penas, dictó su sentencia. Bien, brother, cuando usted lo vea, le pega. Confía en usted, hágalo. Así escribió alias el Invisible desde una celda en el ala de máxima seguridad de la cárcel de La Tacunga al sicario que le disparó a Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Lo mataron porque iba a ganar la presidencia de la República y a cumplir sus promesas. Todo lo que aconteció a su alrededor hasta llegar al horrendo magnicidio no parece ser mera coincidencia, comenzando por la negligencia de asignarle una camioneta sin blindaje para su movilización, y que a la hora de los disparos nadie de su equipo de seguridad hiciese, aunque sea, un ademán para intentar extraerlo del vehículo y al contrario le cerraran la puerta. Juntar las piezas y los hechos para llegar a los autores intelectuales es un enorme reto porque solo la verdad
liberará al país de las garras de la maldad. Para ello, la asistencia del FBI y la recompensa ofrecida por Estados Unidos son determinantes. Los casos Metástasis y Purga no podrían ser entendidos sin las revelaciones que Fernando Villavicencio hiciese cuando fue periodista, luego como asambleísta y después como candidato presidencial. Por eso, la Fiscalía debe acelerar las pesquisas de una grave denuncia que daba cuenta de que 2 asambleístas le contaron, para que se cuidara, que habían escuchado a 5 asambleístas decir que lo querían asesinar. Hoy, uno de esos ha sido detenido en un operativo en Guayaquil. Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, ha dicho conocer el nombre de las 2 asambleístas que alertaron a su esposo y que los revelará a su tiempo, en espera por ahora de que ellas mismas hablen en el Ministerio Público. Solo la verdad liberará al país de las garras de la narcopolítica denunciada tantas veces por el abatido candidato y profetizada hace más de una década por Francisco Huerta Montalvo, tras investigar a fondo el financiamiento a algunas campañas electorales. Hay otras denuncias de Fernando Villavicencio que también deben ser procesadas, como la que hizo el día anterior a su asesinato en la Fiscalía General del Estado, entregando 2.300 documentos y videos que probarían un colosal perjuicio al Estado ecuatoriano por 9.000 millones de dólares y que decía involucraba a 3 gobiernos y a un ex vicepresidente. Ese día habló de peculado y de delincuencia organizada y sospechaba de una mega empresa como beneficiaria directa del negocio petrolero, el mismo que hoy tiene a varios ex altos funcionarios ecuatorianos de rodillas ante la justicia de Estados Unidos. Aquí nada es gratis. A nosotros esta democracia nos ha costado la vida. Defender la patria nos ha costado la vida y no vamos a permitir una nueva traición, dijo Villavicencio con escalofriante premonición. Fernando Villavicencio, poco antes de ser abatido por un sicario, dijo estas palabras. Sus hijas, que le han heredado su temple, escucharon con estoicismo, amor filial y compromiso los fragmentos del testimonio del testigo protegido en la audiencia de la semana pasada. Ellas aguardan los nombres de los autores intelectuales del asesinato de su padre. El verdugo de Fernando Villavicencio ejecutó una orden que le envió desde la cárcel de La Tacunga, alias Invisible, quien intervino en nombre de alguien que ofreció entregarles medio Quito para que actúen a sus anchas. De terror. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Trump recupera en Dakota del Norte la senda ganadora justo antes del supermartes. Donald Trump se impuso holgadamente el lunes en los caucus republicanos de Dakota del Norte. El resultado devuelve a Trump a la senda ganadora, que fue interrumpida brevemente el domingo cuando su rival Nikki Haley logró su primera victoria de campaña en las primarias del Distrito de Columbia. Trump llega así con impulso a este supermartes, en el que están en juego en 16 estados la mayor cantidad de delegados que se disputan en una sola jornada de las primarias estadounidenses. Bandas criminales intentan tomar el aeropuerto de Haití tras haber liberado a miles de presos. En Haití, la violencia y el caos se apoderan del aeropuerto internacional. Bandas criminales fuertemente armadas han tratado de tomar el control del aeródromo, disparando contra policías y soldados tras el último ataque a instituciones del gobierno en una explosión de violencia que incluye una fuga masiva de las 2 prisiones más grandes del país, de las que se habrían escapado miles de presos, entre ellos criminales muy peligrosos, en pleno estado de emergencia decretado en el país. El primer ministro Ariel Henry trata de recabar el apoyo de las fuerzas de seguridad de la ONU. La policía apenas puede brindar seguridad a la población. Las bandas controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe. Entre sus objetivos está la toma del Banco Central. Hay miles de desplazados ante el rápido deterioro de la situación. La Casa Blanca eleva el tono crítico contra el gobierno de Israel.
La vicepresidenta Kamala Harris marcó un cambio de tono en la creciente tensión entre Estados Unidos e Israel por la guerra en Gaza. Harris dijo que hay una propuesta de tregua sobre la mesa y que Hamás debe aceptar ese acuerdo, al tiempo que criticó a Israel por las insuficientes entregas de ayuda a Gaza. Y dada la inmensa escala del sufrimiento en Gaza, debe haber un alto el fuego inmediato, al menos durante las próximas 6 semanas, que es lo que está actualmente sobre la mesa. Harris recibió este lunes al ministro Benny Gantz, actual ministro sin cartera del gabinete de guerra israelí y rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien viajó a Washington, D.C. sin permiso de su jefe inmediato. Gantz se reunió con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y se reunirá este martes con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Estados Unidos continuará estos lanzamientos aéreos y estamos trabajando en una nueva ruta por el mar para entregar la ayuda. Aviones militares estadounidenses lanzaron 66 paquetes de ayuda en paracaídas. En total fueron 38,000 comidas, pero no se envió agua ni suministros médicos. La dramática crisis humanitaria continúa en Gaza, donde han muerto más de 35,000 civiles, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás. En los últimos días se reporta la muerte de 15 niños por desnutrición y deshidratación. Esta tienda está llena de enfermedades, no hay refugio para nada y hay moscas en las tiendas. Vamos a morir de enfermedades. Manifestantes pidieron un alto al fuego frente a la embajada de Israel en Washington, D.C. Cantaron consignas sobre el envío de comida y bombas. Fue una de varias manifestaciones que se llevaron a cabo en ciudades de Estados Unidos y del mundo. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Presión interna y externa para que Alemania considere el envío de misiles Taurus a Ucrania. La ministra de Exteriores de Alemania pidió el lunes a su propio gobierno que considere la posibilidad de entregar misiles Taurus de largo alcance a Ucrania, aunque el canciller alemán Olaf Scholz se apresuró a desautorizarla y reiteró su oposición al envío de estos misiles. Como jefe del gobierno es su posición la que cuenta, dijo. El gobierno de Alemania rechazó categóricamente el lunes las acusaciones de que la filtración por parte del Kremlin de una conversación de mandos militares alemanes suponía una indicación de que Berlín se estaba preparando para una guerra contra Rusia. Además, el gobierno prometió una rápida investigación sobre la filtración. Aunque las autoridades alemanas no han cuestionado la autenticidad de la grabación filtrada, Scholz ya dijo hace una semana que entregar misiles Taurus a Ucrania no es una opción y que no quiere que Alemania se vea arrastrada directamente a la guerra. Y en Ucrania, en Odessa, este tributo despedía con flores a las 12 víctimas mortales de un ataque ruso con dron. 5 de las víctimas eran niños. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29.
Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.